Jorge, buenas noches a vos y a la audiencia. Bueno, vamos a hablar hoy tres temas. En el primer bloque, el doctor Emilio Camacho, abogado constitucionalista, el doctor Juan Carlos Mendonca, también constitucionalista. En el segundo bloque va a estar con nosotros el ex senador colorado Juan Carlos Galaverna y el tercer bloque, el abogado Oscar Tumas, el abogado de la familia del diputado Lalo Gómez. Arrancamos ya el primer bloque, le saludamos al doctor Juan Carlos Mendonca. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. También le saludamos al doctor Emilio Camacho. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, Jorge, Pipó y Juan Carlos. Un placer compartir este momento. Bueno, esto que se dio la semana pasada, todo este debate en torno al escándalo de la filtración de estos mensajes del senador, el ex diputado, el diputado Lalo Gómez, que falleció en situaciones que hasta ahora todavía no se han aclarado, y aparece en el debate, la discusión, el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Tenemos el antecedente caso González Daer, ahora este antecedente, Orlando Arévalo. Ya la semana pasada el jurado de enjuiciamiento de magistrados le acepta su pedido de permiso y pide a la Cámara de Diputados designar un nuevo representante. Y acá hablando con referentes políticos de distintos sectores, no solamente oficialistas, colorados de la oposición, algunos abogados también, colegas de ustedes, dicen, es momento de revisar la conformación de estos órganos contrapoder, extrapoder, jurado de enjuiciamiento de magistrados, consejo de la magistratura, para ir al origen. Porque algunos dicen, no es un problema de hombres, es un problema del sistema. Porque cada tanto es recurrente, es cíclico, los vicios que se van repitiendo. ¿Ustedes coinciden en que es un problema del sistema, no es un problema de hombres? Y la siguiente pregunta, ¿podemos hoy avanzar y mirar en la reforma de la Constitución Nacional para definir otra vez algunos ajustes en la conformación del jurado en aras de la independencia del Poder Judicial? Doctor, arrancamos contigo. Yo creo que sí que es un problema de sistema. También hay un problema de hombres, desde luego, ¿verdad? Somos la sociedad que conformamos las personas que nos educamos y nos vivimos aquí. Así que nuestros órganos no pueden ser tan diferentes a las personas que somos. Pero sin ninguna duda que hay un problema institucional. La conformación del jurado de enjuiciamiento de magistrados es perversa. Entonces, lo que habría que hacer es cambiar esa composición. Es perversa porque tiene de entrada 2 diputados y 2 senadores que responden necesariamente a intereses políticos. Entonces, la política ya se inficiona desde su origen con los 2 diputados y los 2 senadores. Si a eso le sumamos que normalmente del Consejo de la Magistratura viene otra vez un abogado que fue elegido en elecciones muy politizadas y otra vez, hay veces viene también el representante del Poder Ejecutivo, viniendo desde el Consejo de la Magistratura al jurado de enjuiciamiento, entonces tenemos un órgano político, absolutamente politizado, en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? En el sentido de la mala política, en el sentido de la partidización sobre todo. Entonces, algunos magistrados dicen, este no es el jurado de enjuiciamiento de magistrados, sino el jurado de fusilamiento de magistrados. Entonces, esa composición hace que necesariamente el jurado funcione de una muy mala manera. Yo creo que el jurado de enjuiciamiento es, en mi opinión, el peor de todos los órganos de la Constitución, por esa composición que tiene y por ese efecto tan dañino que provoca en la falta de independencia de los jueces. Entonces, un órgano que con buena intención fue creado para preservar la independencia de los jueces, yo creo que es el peor enemigo de la independencia de los jueces. Eso te puedo decir por ahora. Claro. Emilio, ¿coincidís? Sí, yo creo que hay que mirar la historia. De 1870 al 1992, 122 años, tuvimos el control interno, ejercía la Corte. Yo le preguntaría a los tres acá, ¿quién me puede dar nombre de jueces que fueron destituidos por corrupción?
y le doy la respuesta. No van a encontrar. 122 años. Entonces, evidentemente, es un problema que hay que mirar bien. La presencia de políticos para mí es fundamental en la designación de jueces. Vos ves en los Estados Unidos, el presidente se filma a todo Estados Unidos, levanta el teléfono y le dice, gobernador tal, tu juez federal de tal lugar es brillante, le dice, y es conservador y piensa como yo, y es antiaborto y es anti tal cosa, y quiero llevarlo al Tribunal Supremo, baja e inicia el procedimiento. En Argentina los jueces federales son con lo que hay en el Senado. Recuerdan la anécdota que Alfonsín escribe a Alfonsín, el gran presidente de la democracia, siendo senador, escribe, esto hay que cajonear porque le filmaron. Entonces, además, pretender que porque hay políticos es como decir que los jueces son honestos. ¿No? Los jueces son como políticos. Hay ministros de corte que han sido políticos, hay jueces que han sido diputados, hay jueces que han sido senadores, porque nuestro sistema permite eso. Y así en Argentina, y así en casi todos los países. La carrera pública muchas veces se cruza entre jueces y políticos. En tercer lugar, vean los chats. Es un juez hablando con un... ¿Quién lo obligó a ese juez a hablar así? Nada. Su vacilación moral. El fiscal que llama y dice, le llama una persona al fiscal, entra en el piso 4, oficina 400, ahí está Juan Pedro Apresale. Entonces eso no es porque sea político o no. Entonces yo creo que el 92 lo que hizo es potenció enormemente el Poder Judicial, como nunca tenía antes ninguna otra constitución. Antes los ministros de la Corte se nombraban por decreto, y a los 5 años el presidente nombraba otra vez. Entonces el problema es mucho, no más complejo, para mí mucho más claro. El problema es que en el Paraguay no hay el mutuo control. Uno, eso. Dos, ¿por qué crece esta clase de corruptela en el Poder Judicial? Justamente yo pienso lo contrario, por la debilidad de los políticos. Vamos a hablar claro, Pipo, Jorge, Juan Carlos. ¿Cuánto gasta un diputado en una interna? Gasta lo que no tiene. Y en las generales ya debe lo que no tenía. Un fiscal, un juez nombrado hasta 5 años. Vos le ves a un fiscal a los 2 años ya andan un 4x4. Y entonces el problema es sistémico y es cultural. Pero pretender que el corrupto del político nomás, al contrario, yo creo que la feroz lucha política que tenemos en Paraguay hace 15, 25 años hace que el Poder Judicial crezca enormemente, de una manera incontrolada. Mira, en el ejercicio de la profesión esto es una ABC. Vos te vas a una audiencia preliminar de 100 imputaciones, acusaciones, el juez de garantía 80% le lleva a juicio oral. Eso es muy técnico, pero lo que quiero señalar y termino es, el corrupto en todo caso es hombre público, sea político, senador o lo que sea. Hay una cuestión también, doctor, que entiendo esto que menciona el doctor Emilio Camacho. Dice, por un lado, ¿quién lo obligó al juez llamarle al político que forma parte del jurado? Dijiste, ¿verdad? Claro. Por el sistema obliga a eso. Recién dijo el doctor Mendonca, el jurado de fusilamiento de magistrados. Entonces yo magistrado, yo fiscal, necesariamente tengo que hacer lobby con uno de esos 8 integrantes del jurado, porque a lo mejor me llevaron a esa instancia, no precisamente porque pudo haber actuado mal, sino por un pase de factura. Entonces el sistema me obliga a yo recurrir a ese político. Entonces ahí yo digo que hay un sometimiento del poder o de los administradores de justicia a la clase política, doctor. Hay otro acto de sinceramiento enorme. No podés separar la política de la administración de justicia. Un gran teórico de la ciencia política, el fundador de la ciencia política moderna, Nicolás Maquiavel, lo decía, se puede aguantar corrupción en el Principado, en la administración. Y dice, ¿por qué fueron grandes? 400 años. ¿Por qué fueron grandes Roma y Grecia? Por su sistema de justicia. Y dice, señores, porque él asesoraba a su príncipe, a Medici, le dice, el día que la justicia se va al cielo, porque no podía hablar contra la iglesia, porque le quemaban, se acabó la esperanza. Cuando la corrupción penetra por el judicial es casi imposible de quitar. ¿Por qué? Porque ahí no cambia como cada 5 años. A un político, a un senador, a un diputado, por fuerte que sea, vos le puede disputar cada 5 años, por lo menos, pues en la interna pelear.
El juez entra y está 25 o 30 años. Vean ustedes el promedio de confirmación de jueces y magistrados, el brutal corporativismo que se crea. Entonces yo creo que lo que hay que revisar es el sistema de control mutuo. Y ahí sí yo consideraría que tal vez haya que modificar la integración del Consejo de la Magistratura. Pero el control tiene que ser siempre externo, porque si es interno, si yo y Pipo somos periodistas hace 40 años acá y vivimos eso y mantenemos nuestra familia, ¿acaso yo le voy a intrigar a Pipo por una cosa X y voy a irme declarando un juicio? No, porque una amistad, lo conozco, estamos. Eso se llama corporativismo en el Estado. Entonces, ese es el problema real que surge. Por eso los políticos se protegen entre ellos, los jueces entre ellos. ¿Cómo un ministro de Corte le va a echar a un juez si todos los días le ve y le saluda? Y no es corrupción, es así. Entonces, viene ¿qué es el control externo? El check and balance, equilibrio de peso y contrapeso. Doctor Mendonca. Sí, yo creo que la presencia de Emilio es muy opuesta a la mía en el sentido de las perspectivas que tenemos, ¿verdad? Y eso enriquece tal vez el debate. Sí. Emilio tiene una perspectiva política porque él es político, él viene de una extracción política. Yo siempre he sido apolítico, pero más que apolítico, he sido contrario a los políticos y al modo en que se hace política en este país y en muchos otros países. Entonces, obviamente que mi perspectiva es completamente diferente a la de Emilio, ¿verdad? Él cree que los políticos pueden hacer bien las cosas, que tienen buena voluntad y que la política es necesaria en la intervención, digamos, de la composición del Poder Judicial. Yo, de hecho, no hablé del nombramiento, hablé de la destitución, porque Emilio introdujo el tema del nombramiento. El nombramiento siempre es político, dice él. Bueno, sí, puede ser que tenga un componente político en algunos lugares, en otros menos. Entonces, yo me refería específicamente a la destitución de los magistrados. Y lo que vos decías es exactamente así, en el sentido de que no hay manera de que un magistrado no tenga que someterse al poder político cuando entra el jurado de enjuiciamiento a actuar, ¿verdad? Entonces, yo he defendido a varios magistrados en el jurado de enjuiciamiento. Y lo primero que me dicen es, la cuestión se resuelve de una o dos maneras, por dinero o por presión política. Es inútil que hagas un buen trabajo, es inútil. Podés hacer todo el buen trabajo que quieras, pero si no pasa dinero de por medio, y ahí están los audios, ¿verdad? O no hay la influencia de un político, igual el resultado puede ser negativo. Entonces, eso es lo que yo veo, ¿verdad? No solo que yo veo, les escucho a los jueces decir permanentemente que son víctimas de un órgano perverso, porque es un órgano perverso, en mi opinión, a pesar de lo que dice Emilio, que tiene fe en el órgano, yo no tengo ninguna fe en ese órgano. Es un órgano perverso, esa es la verdad. ¿Por qué los diputados y senadores pelean a muerte por estar en el jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿Cuál es la respuesta? Porque les otorga un enorme poder dentro del Poder Judicial. Absolutamente. Les otorga un poder indescriptible dentro del Poder Judicial. Cuando un miembro del jurado de enjuiciamiento le llama a un juez y le pide algo, ¿cuál es el juez? Por más honesto que sea, por más recto que sea, que le corte el teléfono y le diga, usted no me puede llamar, ¿sabe cuál es la consecuencia de eso? Entonces, yo sigo pensando y me ratifico en que el jurado de enjuiciamiento de magistrados en su composición actual es nefasto. ¿Cuál sería la composición? ¿Sugeriría usted si usted pudiera sugerir la composición de Mira, o sea, piensa primero que debería haber un jurado y segundo, ¿cuál sería la composición que usted propone? Bueno, yo hace un tiempo analicé las actas de la convención en lo que se refería al origen del jurado, cómo surge la idea del jurado de enjuiciamiento. Había una primera postura, y voy a hacer una calificación política que no sé si es apropiada, pero no importa. Los colorados sostenían que que la destitución de los magistrados tenía que hacerse por la Corte Suprema de Justicia.
cuestión que, como dice Emilio, es objetable porque puede pensarse que haya allí cierto tipo de corporativismo y entonces la Corte va a destituir a ciertos jueces y a otros no. La oposición, liderada por los liberales, propuso un jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero aquí viene lo curioso, que la propuesta inicial hablaba de un jurado ad hoc. ¿Esto qué quiere decir? Que la composición se iba a ir haciendo caso por caso. No iban a ser 2 diputados y 2 senadores permanentes dentro del jurado, sino que caso por caso, 2 diputados, 2 senadores, 2 miembros de la Corte y 2 miembros del Consejo de la Magistratura. Eso ya mejora la situación, porque quiere decir que yo no tengo personas que yo sé que me van a juzgar en el futuro, sino que puede que me juzguen o pueden que no, habrá un sorteo, no sé, no decían cómo, decían que la ley iba a regular eso. Eso hubiese mejorado el tema, ¿verdad? Si no se tratara de miembros permanentes, sino de miembros ad hoc para cada caso, hubiese mejorado, porque el poder de esos miembros obviamente hubiese disminuido enormemente. Yo tengo una idea que tal vez sea muy loca, ¿verdad? Yo creo que el jurado tendría que ser un ad hoc, así como fue originalmente concebido, pero aquí voy a discrepar de vuelta con mi amigo Emilio, ningún político de por medio. Entonces, un jurado que podría, por ejemplo, conformarse, mi idea es la siguiente, después de mucho pensar, ¿verdad? Que los colegios de abogados designen 30 abogados que consideran los mejores, que las universidades designen 30 profesores que consideran los mejores y que los magistrados designen 30 magistrados que consideran los mejores. Y para cada caso se sortea un magistrado, un abogado y un profesor universitario. Entiende en ese caso y deja de pertenecer al jurado. Entonces, ¿cuál es el poder que va a tener? Ninguno. Simplemente va a juzgar en un caso concreto y desaparece. Esa persona que juzgó al magistrado tiene la obligación en el futuro de inhibirse del magistrado. De modo que no va a tener ninguna relación de dependencia el magistrado respecto de esa persona. Esa es una idea, una propuesta posible. Habrán otras. Lo que yo creo firmemente es que la situación actual ya es insostenible. Claro. Perdón. No puede seguir igual. Doctor. Quiero acotar lo siguiente, varias cosas. Primero, yo no dije que los políticos son buenos, al contrario, dice que el sistema anglosajonal parte de la presunción de la propensión corrupta del ser humano, por eso el check and balance. Los mejores, Juan Carlos, y la Universidad Católica envió a los mejores. Preguntar a esta chica que estuvo asilada 3 años en Uruguay qué piensa en lo mejor de la Universidad Católica. Preguntarle. Su hermana es miembro del instituto. Entonces, ¿y qué hizo ese mejor en el Consejo de la Magistratura? Eso en primer lugar. En segundo lugar, reitero, la decisión siempre va a ser política. Elijas el camino que elijas. En Argentina hay un consejo que se hace un jury ad hoc para cada caso. Pero ¿quién va a designar el jury? El ministro de la Corte, el presidente. Por eso que el sistema es el problema. Yo también quisiera que estén 8 personas absolutamente incorruptibles. Pero el problema es que esa persona hay que elegir, sea diputado, sea senador, sea abogado, sea docente. 3, mi terror, porque soy y los abogados somos víctimas de eso. Los 30 abogados más importantes. Los estudios jurídicos, vos sabés eso. El enorme poder que tienen los grandes estudios jurídicos, los grandes abogados en el Poder Judicial. Enorme. Vos te vas y tienes su caja de su propia empresa y un nombre dice ahí. Fulano de estudio tal te dice. Entonces, los abogados tampoco somos los santos de la película. Somos igual o más corruptos que el político. Lo que tenemos que hacer es, yo creo, mejorar el sistema de control y concluyo con esto. ¿Qué certeza tengo? Que no puede volver a ser intraórgano el control. No podemos volver a la Corte Suprema de Justicia. Vean ustedes el padecimiento que tuvimos con cortes anteriores. Vean ustedes el padecimiento que tuvimos de estos ministros que se adueñan de una circunscripción, una jurisdicción. Están 10, 15 años con superintendente en Alto Paraná. ¿Qué hay en Alto Paraná?
que hay en Alto Paraná. Entonces, yo creo que acá hay que apuntar a la movilidad, al control mutuo y buscar el mejor mecanismo de control mutuo. Pero para eso sí vamos a lo que habíamos hablado. Para tocar el Consejo su composición necesita una reforma constitucional. Reforma. Esto que planteas también, doctor, cuando haces referencia a eso que dijiste, esta idea que tuviste, o que tenés o que planteaste, hay que hacer una reforma. Y va a ser una cuestión discutible. Yo sigo hablando, Emilio, del jurado, no del Consejo. Hablo del jurado. Lo que la Constitución dice es que se tiene que hacer por vía de reforma y no de enmienda las cuestiones que guarden relación con la composición, la duración del mandato o las atribuciones de los poderes del Estado. Si uno considera, como la mayoría considera, no yo, pero la mayoría considera que el jurado de enjuiciamiento es un órgano extrapoder, entonces no entra dentro del impedimento. ¿Me explico, verdad? Lo que dice es la Constitución. Los poderes del Estado, las cuestiones relativas a la duración del mandato, a la composición y a las atribuciones de los poderes del Estado. Entonces, si el jurado de enjuiciamiento no es un poder, sino que es un órgano extrapoder, entonces la enmienda sería un mecanismo admisible. Lo que hay que hacer es discutir si es o no es un poder del Estado, si está o no parte pregunta del... ahí, doctor, no afecta a la composición del extrapoder, pero sí afecta usted dijo, a las funciones de la Cámara de Senadores y a las atribuciones de la Cámara de Diputados. Y a las atribuciones de la Corte también, porque está tocando una atribución y una función de la Cámara de Diputados que está en la Constitución. O sea, tocar eso... Sí, por eso digo, sería una cuestión discutible. Habría que discutir, ¿verdad?, el tema. Lo que a mí no me parece que sea tan claro, ni que sea reforma o enmienda. Es una cuestión que habría que analizar detenidamente. ¿Qué decir, Pero doctor? está algo muy claro para mí. Es un órgano de extrapoder, claro, pero la Corte tiene atribuciones en la Constitución, está como atribución de la Corte nombrar dos representantes. En la Constitución está la atribución del Senado enviar senadores al Consejo y al jurado. Y los diputados lo mismo. Son atribuciones de órganos del poder que expresamente prohíbe para la reforma. Podemos tal vez cambiar normas y llamarle, no sé, jury de jueces, pero la integración es atribución del poder del Estado, salvo de abogados y de las facultades, pero es como dijo Pipo, la Corte nombra a su representante, el Senado de Diputados a su representante. Y de ahí pueden ir al jurado incluso. Y ahí entonces, en la descripción que hicieron ustedes, que puede haber diferencias, pero sí coincidimos en que así como está, esto no funciona. Categórico. Coincidimos allí. Totalmente. Yo Entonces quiero decir ahora algo, lo que tenemos Jorge. que buscar una... Sí, Para mí es esto que se transcribe hoy. Ponete vos en un lugar en que vos estás litigando, en que se disputa tu casa, en que se disputa tu auto, Tu libertad. tu nombre de trabajo. Y estás muerto, como dice Juan Carlos. Estás muerto, hermano. yo conozco el caso puntual, no voy a decir el nombre, de una fiscal que no se sometió al poder político. Y la amenazaron, le dijeron, te vamos a llevar al jurado. Y ella quiso hablar con alguien y le dijeron, la suerte ya está hecha, acá tenemos los votos para tu destitución. Entonces ella, antes de que se dé eso, decidió renunciar a su condición de fiscal, está ahora trabajando felizmente en el sector privado. Pero la sociedad se privó de una buena fiscal. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema hizo que la expulsen. Yo tengo el mismo caso actualmente. Debe haber miles. Claro. Todos los días, ¿verdad? Una llamada, queremos que se resuelva de esa manera, no, bueno, al jurado. Entonces hay No, que... yo celebro lo que dice Juan Carlos, un abogado de larguísima experiencia hereditaria incluso en su caso. Y es un problema real que tenemos que discutir los abogados también, Juan Carlos, o sea, los abogados mismos. La penetración de la política o de la mafia dentro del Poder Judicial es desesperante. Lo decía Maquiavelo, se fue al cielo, ando Weimar, no vuelve más. Por eso que hay que apoyar a los jueces honestos, que hay muchos, a los fiscales honestos, a los ministros honestos, hay muchos. Lo que pasa es que hay una cuestión, dice el doctor, del tema de la política, y justamente porque él no dice la política, no dice tal grupo, porque todos los grupos han tenido
su momento de gloria y han tenido el poder para hacer lo que quisieron. Y han hecho Absolutamente. exactamente lo mismo siempre. Y así O sea, va a ser. no hemos tenido un jurado de enjuiciamiento que haya funcionado bien. Pues, decir, tal jurado yo me acuerdo que era espectacular, o tal consejo era espectacular. El primero Sí, ¿verdad? de los jurados. Puede ser, ¿verdad? La primera composición. Y algunas cortes también hemos tenido ministros brillantes en las cortes y hemos tenido excelentes jueces también y hay excelentes fiscales. O sea, hay excepciones. Pero digamos, es muy difícil porque lo que propone él, a mí me gusta, lo que propone vos también me gusta, pero ¿quién decide al final quiénes son esos honestos? Porque si alguien va a tener que decidir quiénes son los honestos, va a tener que ser más honesto que los honestos otra vez el que Pero no es una cuestión de honestidad, es una cuestión del sistema. Claro, pues si yo elegí gente Tipo, idónea a lo que quiero Yo decir. coincido con Jorge. Y aparte, ¿quién te va a dar la derecha a la honestidad? Nadie va a dar a nadie eso. Por eso. Pues yo creo que, y aparte, yo no creo que en un cargo tan importante alguien le diga, vos sos corrupto, yo soy santo. No. No creo. Por eso yo creo que el sistema de control que hay que discutir, como plantea Juan Carlos. Juan Carlos sí tiene mucha fuerza cuando dice que la presencia de políticos dentro del jurado es nefasta. Uno puede coincidir en eso. Entonces busquemos la forma de integración del jurado. Pero no cree que porque él no es político va a ser bueno. Eso no me Pero él propone una cosa interesante que es decir, bueno, que no sean, entonces que el mismo Congreso se regule y sean rotatorios los cargos que sean cada caso. Esa era la idea original. No cambiar la composición, sino cambiar el sistema de elección interno. Eso es modificar dentro del podrá modificar el Senado. Te voy a contar Por ley. una anécdota que me dijo el ministro de la Burgos, la primera Corte de la Democracia, hablando de... Ya había el rumor de la corrupción en Pedro Juan, yo era su contralor, hablamos, y me dijo él, no digo que coincida, Emilio, es inútil, lleves el juez que lleves a Pedro Juan. Lo que hay que hacer es llevar jueces cada 6, 7 meses y cambiarlo, dice. Y fíjate que hay países que tienen jueces sin rostro para combatir. De hecho, en el Brasil rotan la Policía Federal también, sí, por Claro, eso. porque, ¿qué contaba ella de la Urgo? El soborno en la frontera, para que pase un cargamento, no es policía, así me pasa, no. Avísame que hoy, jueves, o domingo, hoy domingo, de 8 de la noche a 8 de la mañana voy a recorrer el norte. Recorrer el norte, cumplir, y ellos pasan por el sur. Entonces, Pero acá, este caso que nos lleva a este debate, hay una cuestión también de fondo. Sin hacer juicio de valor y estar a favor o en contra de alguien, ¿por qué salta esto ahora, doctor Camacho, doctor Mendonca? Hay una cuestión de fondo acá. ¿Y cuál es la cuestión de fondo? No. En 180 días de plazo dio el jurado de enjuiciamiento de magistrado que se tiene que pronunciar sobre el actuar del juez Osmar Legal en la orden de allanamiento que él firmó en la casa del... es lo que con toda legitimidad se plantea. Claro. ¿Por qué se difunde esto? Es para No embarrar aquello. la cancha a quienes tienen No que aquello, juzgarlo. ¿verdad? Habiendo, eso sabemos todos, ¿no? Era un cúmulo enorme de comunicación interceptada grabada, claro. Pero aún así, Jorge, o sea, coincido contigo, pero aún así es positivo, aunque sea disputa de grupo interno, que se haga público. Claro. No, ahí sí, hay nomás varias aristas. Está bien que se haga público, yo entiendo. Pero al final, ¿por qué se hace público? Porque mi interpretación es, veo un juez acorralado por una decisión que él firmó, orden de Sí. allanamiento en esas circunstancias, en el horario en que decide que se haga ese allanamiento, Sí. tratándose de un diputado de la nación. Y el jurado decide actuar de oficio y tiene un plazo de 180 días para expedirse. Y justo ahora estamos cumpliendo ese plazo y se da esta filtración. En el siguiente bloque va a estar con nosotros el abogado Tuma, abogado de la familia, y él hoy, la semana pasada, cuando se da lo la entrega del documento del peritaje del teléfono celular, se hace todo el show del sobrelacrado, de que ahí estaba la pericia, cuando que en realidad eso se filtró. Y me decía el doctor Guillermo Duarte Cacadelo la semana pasada, todo este proceso con ese hecho de la violación del sobrelacrado donde tenía que estar la pericia del teléfono celular de Lalo Gómez, nulo, pero de toda nulidad. Eso en el proceso penal, Claro. no así, o sea, eso se puede debatir en el proceso penal, no Sí. así en el actuar del jurado
ni de diputados para tomar las decisiones del caso. Que no están sometidos a la totalidad del Código Procesal Penal. Sí es respetar la garantía fundamental, pero es muy distinto un proceso penal a un proceso de pérdida de investidura, a un juicio político. Claro, son políticos. Por lo menos con una enorme carga de pensamiento. Claro. Entonces el siguiente paso que yo digo es la coincidencia de que así como está esto no funciona. Y hablaba también con Marcelo Duarte, me decía, siempre decimos no es el momento, no es el momento. Para mí que este es el momento. En medio hoy de un escándalo de esta magnitud y de esta naturaleza, y sobre todo cuando es una cuestión cíclica. Un escándalo similar a este ya tuvimos con Oscar González Daer. Entonces, esto se enfría, pasa, y después de 5 o 6 años podemos repetir otra vez la misma historia. Entonces, me parece que este es el momento de ir un poco más atrás y revisar alguna propuesta alternativa, ¿no? O la que plantea el doctor Mendonca, o la que plantea vos, doctor Emilio Camacho. Ese tema. Yo creo que este es el momento, y sobre todo el momento, porque ¿quién tiene la decisión de vuelta? El Poder Legislativo. Y hoy hay una mayoría coyuntural en ambas cámaras del Congreso. Aprovechar eso, esas mayorías, plantear esto y poner a consideración. ¿Qué decís, doctor? Esta es una discusión interminable entre los que estamos involucrados en el ámbito del derecho constitucional, ¿verdad? La gran mayoría, el 90% por lo menos, de la gente que estudió derecho constitucional, dice que no hay que cambiar la Constitución. Que el riesgo del cambio de la Constitución es tan grande porque podrían introducirse desmejoras en la Constitución que es mejor no hacerlo. Hay otra parte chiquita entre los que estoy yo que cree que hay que cambiar, que la Constitución tiene muchos defectos en la parte orgánica, no en la parte dogmática. La parte dogmática es la parte que regula los derechos y garantías, ¿verdad? Pero la parte orgánica que regula el funcionamiento del Estado, en mi opinión, tiene muchos defectos. Y muchas de las cosas malas que nos pasan suceden por esos defectos que están en la Constitución. Pero siempre está el temor, si abrimos al cambio de la Constitución, lo primero que se va a plantear es la reelección. Entonces no vamos a abrir, no vamos a discutir nada de la Constitución, porque si no lo primero que va a venir es la propuesta de reelección. Y esa propuesta de reelección es una especie de mala palabra, ¿verdad? Que no se puede ni hablar de ello. Yo creo que es un tema que hay que discutirlo, y hay que discutirlo seriamente respecto de si tiene o no que haber reelección en este país. Entonces, lo que vos decís de que en este momento hay una mayoría coyuntural que permitiría cambios importantes, ese es el mayor temor. Esa mayoría coyuntural es lo que va a hacer que la mayor parte de la gente diga no hay que cambiar en este momento la Constitución porque existe una mayoría coyuntural que va a hacer lo que le da la gana con la Constitución. Tenemos una buena Constitución y se va a desmejorar la Constitución. Y sobre todo lo primero que se va a tratar y aprobar va a ser la reelección presidencial. Pero ahí, doctor, cuando hablamos de eso, si decimos que la mayoría es coyuntural en el Congreso para llamar a esa constituyente, tienen que elegirse los constituyentes, no hacer una nueva elección para constituyentes. Sí. Y si tenemos la mayoría en contra, el movimiento o partido o grupo que proponga la no reelección va a tener teóricamente una mayoría que le va a apoyar para tener más representantes, ¿o no? Claro, lo que pasa es que la historia indica que el que tiene mayoría en el Congreso, eso se refleja después en la Convención Constituyente, ¿verdad? Si vos tenés ahora mayoría en el Congreso, al ir a las elecciones constituyentes vas a tener mayoría en la Convención. Eso es la democracia. Perdón. Eso es la democracia, claro. Yo coincido y me ubico en ese 10% que dice Juan Carlos. No hay que tener miedo a discutir la reforma de la Constitución. Y si es tan fuerte este conflicto, si no vemos salida, si se habla de reformar la integración del jurado o del consejo o suprimir, etcétera, ¿no será el momento de leer el artículo que dice: en la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo?
Entonces, ¿qué decía el pueblo? ¿Por qué vamos a tener miedo? Que se discuta una reforma constitucional. No digo que se haga, que se discuta. Referéndum. Muchos compañeros opositores, yo estoy en la oposición, dicen, no, va ni eso ni aquello. Y bueno, hermano, ¿y si el pueblo está queriendo eso? Pero ya se planteó eso, ¿sabes? Entonces, hay que, no digo hacer, hay que discutir seriamente. Pero traer un referéndum. Sí. No, hay que discutir política y socialmente la reforma de la Constitución. Iniciámonos, hacémonos, eso no es necesario. Pero hay ya que sacar de tuvimos- los ya- lugares académicos y todo y llevar a la calle ese debate, a Ya- los partidos políticos. Ya tuvimos nomás esa experiencia, doctor. ¿Hace cuándo? 2017. Y no, pero porque se atropelló, ¿verdad? Y bueno, pero yo creo que- que hay que discutir por eso. con los mecanismos democráticos. Y señaló Pipo, la necesidad de la enmienda de la reforma la declara el Congreso, no nosotros. La 2/3 partes que dice Juan Carlos para pedir. No es tan fácil tampoco. Claro. Pero La puede necesidad llamar, de la reforma. ahora podría llamar a un referéndum para definir si También, exactamente, por ejemplo. Bueno, en síntesis. no es tan fácil como pensaba. No, no, pero yo quiero. No, pero es Él una- quería salir con la solución de acá. Claro, claro, pero lo que yo digo es, me rescato siempre las coincidencias acá. Y yo creo que todos los coincidimos que esto no funciona. Ahora, de vuelta al mecanismo. ¿Y cuándo es el momento? ¿Cuándo es el Así momento? mismo. Y este es el momento que hoy nos interpela un nuevo escándalo. O sea, hoy somos testigos de un nuevo escándalo. Entonces, si nosotros dejamos pasar y nos quedamos en el show del escándalo, esto se apaga y a lo mejor 2 años, 3 años y volvemos a repetir la historia. Eso más voy, que en algún momento pues tenemos que darle Pero el se ha corte. hablado, y lo hemos hablado muchas veces, hace años, el tema de decir, bueno, si el miedo es la reelección, vamos a poner la reelección a partir del próximo gobierno, no de este, por ejemplo, como se hizo con la cláusula de Rodríguez, ¿verdad? Este señor no podrá ser candidato. Ni el ¿verdad? primo hermano Rodríguez puede Nadie ser puede ser candidato. candidato, ni un familiar cercano. Nadie que se apellide Rodríguez puede ser candidato. Bueno, listo. Entonces, vamos a poner una cláusula que diga, desde la siguiente, el presidente. O si vos tenés tanto miedo de lo siguiente, de 2 al tercero, que sea. Pero hay formas de discutir. Ahora, yo te pregunto lo que te pregunté antes de empezar, y fuera de cámara. Nadie confía en nadie. Claro. No, y dijimos, con Juan Carlos solemos hablar incluso, uno puede querer suprimir o reformar el jurado de enjuiciamiento. Otro, las atribuciones excesivas que tienen los diputados o senadores. Otro, darle más facultad al presidente para que pueda nombrar por lo menos a director de Itaipú, etcétera. Hay muchos reclamos por reformar la Constitución. El problema es que hay que ponerse de acuerdo para tener esa mayoría que vos decís. Y ahí sí no hay acuerdo. Por el temor a que es una reelección indefinida, yo pienso, muchos se enojarán conmigo, que hoy, en política no hay que hacer futurología, pero hoy no asegura que hay colorismo para el rato. Hoy. No se Entonces la asegura. gente tiene miedo a la reforma. ¿Por qué se tiene miedo a la reforma? Porque en la elección se tiene miedo a perder. Y un miedo legítimo. Pero puedes pactar antes de hacer eso y públicamente pactar y decir, bueno, no va a haber reelección de este presidente. Exactamente, porque es lo que vos decís, Pipo. Luego puede pactar, puede firmar en y un- puede pactar, claro, no va a tener ningún valor y no, tiene un valor moral. Ahora, no hay otra. O sea, en alguna gente, en alguien en él confía. Sí, yo no confío en la policía. Sí. Y si me vienen a robar, ¿qué hago? Iría a correr, pues iría a correr a la comisaría igual, ¿verdad? Por ahí me roba la policía también. Pero en alguien tengo que confiar, pero al final no existe pues no hago el status quo, es peor. Porque igual cuando decimos en qué momento planteas, cuando arranca un nuevo gobierno, a mitad o al final, o sea, tampoco en qué momento, ¿verdad? Difícil. Por eso yo creo que hay que discutir la necesidad o no de la reforma. Ahí vamos a saber quiénes quieren reformar, es posible o no, qué opinan los partidos, especialmente los partidos que tienen representación parlamentaria y o mayoría parlamentaria, porque se requiere mayoría calificada para iniciar eso. O referéndum. ¿Cuál es el proyecto que se va a proponer para reformar lo que se plantea reformar? Sí. Cada punto. O sea, uno tiene que votar al final como ciudadano, votar un proyecto de constitución, me imagino. O sea, una propuesta por lo menos, ¿verdad? Yo puedo que estaba a favor de alguna cosa que vos no estabas a favor y ya votar por ese y vos a votar por el otro. Bueno, doctor Mendonca, le agradecemos su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias por participar y ojalá que este debate sirva, contribuya y sea también el inicio de más debates en esta misma línea, ¿verdad? Porque
Yo nomás digo, acá nomás ambos constitucionalistas tienen dos visiones, pero sí coinciden en algo. Y construir a partir de lo que se coincide. Claro. ¿Y cuál es esa coincidencia? Este sistema jurado, enjuiciamiento, así como está, no funciona. Y ninguno de los dos oficialistas. Claro, también. O sea, ahí están. No, y lo que dijo Juan Carlos, yo creo que nadie puede hoy día, a la luz del acontecimiento, puede defender esta forma de integrar el jurado de enjuiciamiento. Sí, Y yo absolutamente. diría que también el Consejo, ¿verdad? Sí. Doctor, gracias por su tiempo. Muchas muy gracias amable. por la invitación, Dale. placer Juan Carlos, y Igualmente. hemos Miguel. debatido sin beligerancia, eso hay que celebrar hoy día en Paraguay. Sí, señor. sí, Pero señor. fue cara o cruz. Fue cara o cruz, brillante, fue cara o cruz. Gracias, doctor Sí. Mendonca, muy amable. Pero no solucionamos nada. Bueno, nosotros hacemos una pausa cortita. Canal 13 también por Unicanal. Le saludamos al doctor Oscar Tuma. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, Pipo. Buenas noches a los televidentes, a las órdenes. Bueno, antes de entrar al tema puntual, esto que escuchaste una parte de lo que habló Camacho Mendonca. Sí. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Estuviste en el jurado de enjuiciamiento magistrado cuánto tiempo? 5 años. 5 años. ¿Coincidís en que tenemos que modificar la composición? Lo que pasa es que es una cuestión mucho más profunda que eso. Yo te puedo decir, caer populista en este sentido, decirte sí. Pero vos fíjate que la representación de los políticos se fue degradando a medida que la representación, a medida que también se iba degradando la clase política. El doctor Mendonca decía, el jurado era muy diferente antes, claro. El primer jurado, El decía. primer jurado, hasta el segundo podemos hablar. Pero también la representación Parlamentaria. en cuanto a senadores y legisladores también era mucho más diferente. Vos agarrás los diarios de sesión y vos tenías brillantes posiciones. Hoy no existe eso. Entonces, también la clase política fue degradándose, y lógicamente al degradarse la clase política, los representantes terminan no siendo los mejores, y algunos de ellos hasta se duda de que sean abogados. ¿Y si le sacamos a los políticos? Y con alguien va a tener que integrar. No, y ahí hubo propuestas. Y hay otra Integrar cuestión. con los 30 mejores abogados que vayan rotando, Pero no, se haga por sorteo, con los 30 mejores docentes, los 30 mejores magistrados. Jorge, hay niños abogados que son brillantes, son no delincuentes. Lo que pasa es de que Pero hoy hay el una sistema, tensión. pues, no es la Hoy- persona. ¿Quién es el mejor, decide quién es el mejor abogado? Pero no importa, pero el sistema es distinto, porque ya nadie va a saber quién le va a juzgar, porque van a estar 30. Recojo lo que dijo No, el doctor entonces Mendonca. rotarle, para Entonces rotar los diputados y senadores. no. También. Lo que pasa También. es que tampoco tener la gran cantidad de abogados dentro de Claro. alguna en la Cámara para rotar. Entonces, y yo siempre me pregunté, y lo que hablábamos también con Miriam, ¿y qué pasa si en un periodo no entra ningún abogado? Claro. Y si no es abogado, ¿en qué variaría en que no conoce el derecho? No, es que no puede, el representante Tiene que debe ser ser abogado. abogado y tiene que tener 10 años de ejercicio de la Sí, profesión. es necesariamente. Y si se diera... Hasta ahora no, pero Hasta ahora no pasó. estuvimos a punto de... Estuvimos. Habían poquísimos. Sí, Pero nos tiene, lo que también le dijiste, creo que dijiste hace rato, de todos los colores. sí. En el periodo anterior tuvo el impresentable Santa Cruz, ¿te acuerdas? O sea, sí, cada uno ha metido su muñeco a jugar ahí, cada uno ha tenido su momento, y nadie se esmeró demasiado en decir, vamos a mandar el mejor, vamos a mandar el que me conviene. Entonces, pero también, yo digo, en todos lados se cuecen... Pero hay una Oscar. cuestión también. Es un cuerpo colegiado. O sea, vos necesitas de conversar o hacer un cabildeo con los ministros de corte. Yo, por ejemplo, yo era diputado y del otro lado estaba Adolfo, que era línea totalmente diferente. Y 2 ministros de corte. Yo no podía obtener un resultado si yo no tenía por lo menos 4 votos para trancar algo y 5 si quería sancionar a alguien. Con lo cual tenía que sentarme a conversar con algún ministro de corte, tenía que sentarme a conversar con el representante de los abogados, o con el representante de la universidad, o del consejo, o los ministros. O sea, decir los políticos el problema es más o menos en tratar de encontrar una solución rápida. No, el cuerpo colegiado termina votando. O Arevalo votó solo en las resoluciones. Votó solo. Sí, o todos los otros que votaban en todos los otros Y casos. bueno, ¿y quiénes votaron? Claro. La representante del Ejecutivo, votaron al representante del Senado, o sea,
El que cayó en desgracia fue Arévalo nada más. De hecho, cuando vemos algunos chats, vemos chats que son del 2022, 2020, se cita gente que ya no está en el jurado, como Coronagüete, a Pacielo, que fue presidente, o sea, de todos los colores, de todos los bandos, de todos los lados, de todos los equipos. Entonces, y voy a decir, bueno, Pacielo porque el lado estaba, y Pacielo era representante de los abogados, no era parlamentario, y Coronagüete representante del Ejecutivo. De Marito. Y de Marito, pero era el representante del Ejecutivo, entonces... No es el parlamentario el problema otra vez ahí. No, por eso te digo. Entonces, sí, es cierto lo que dice Mendonca. La elección de los abogados está politizada. La elección del Ejecutivo es politizada. La elección del Parlamento es politizada. Y la universidad es hasta ahí nomás, ¿verdad? Pero lo que se habla pues es de la independencia también del Poder Judicial, sin la contaminación de la cuestión política. Pero Jorge... más allá del... Ponle que hay jueces, los cuales ministros de la Corte son inamovibles. El ministro de la Corte que han sido inamovibles y antes consiguió su inamovilidad. Y digamos que no fueron tampoco la muestra del angelito del cielo. Pero el cabildeo, te puedo asegurar que no hace solamente con el político, con el senador o el diputado. Todo, claro. Solamente que la atención mediática está puesta en ese poder del Estado. Más que en lo que es el Poder Judicial y más a lo mejor hasta en el Ejecutivo. ¿Por qué? Por el espectáculo diario que tenés ahí, por la disputa legislativa en cuanto a las decisiones que van a tomar políticamente. O sea, ahí sí hay una discusión y un debate de sectores políticos que no se dan en el Ejecutivo ni se dan en el Poder Judicial. Entonces, hay una tensión mediática. En síntesis, pero esa situación y ese cabildeo se da también. Y va la persona a hablar con el representante de los abogados y va a hablar con el representante de las universidades. En síntesis nomás digo que si el discurso va a ser que tenemos que modificar la composición del jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque esa composición es perversa porque la integran políticos, si ese es el discurso, quienes tienen que decidir la modificación de esto en el ámbito legislativo, lo político. Entonces ahí nos estaban a decir, pues, ustedes quieren modificar porque dicen que todos nosotros somos corruptos, nosotros nomás. Yo creo que tampoco va a ser camino. ¿Cómo que van a aceptar también? Bueno, entonces, de repente vos puedes pensar soluciones y decir, bueno, no le saques a representantes genuinos de la ciudadanía esa potestad y decir, bueno, que nos salga de los diputados senadores, pero que sean ellos los que elijan de repente de una terna, por decirte así, ¿entendés? No, una de las cosas que propone Mendonca dice es que sea rotativo, o sea que, si, bueno, Oscar tú, o sea, haga ad honorem, entonces, y que sea en el momento, ad hoc, ¿verdad? Para que sea en el momento, ad hoc, no ad honorem, pero ad hoc, y que diga, bueno, vamos a tratar el caso del juez fulano. Bueno, en la Cámara de Diputados nombra a dos diputados y dos senadores para este caso. Después, para el siguiente caso, otro diputado, como decir, no hay tanto abogado. Pero no, vas a tener para hacer dos sorteos nada más. Va a repetir muchas veces. Hay 100 casos, 200, 500 casos, va a repetir 500 veces porque ese es el problema. Tampoco, ahí está la limitante. Pues, pero igual, si planteas eso, es modificar la composición. Y si querés modificar la composición, tenés que modificar la Constitución. Una enmienda, pero una reforma. Sí. Pero hay otra vez una discusión, Mendonca dice enmienda. No, porque estamos hablando de atribuciones de poderes. Pues. Bueno, entonces, eso es lo que dice Camacho. Sí, pero Mendonca dice es un extrapoder. No, no importa, pero el jurado es un extrapoder. Sí. Pero vos estás tocando atribuciones de representantes de la Corte y de Cámara de Senadores y Diputados. Y del Ejecutivo también. Y del Ejecutivo también. Sí. Bueno, pero también si planteamos ya reforma, como decís, tiene que decidir eso la clase política en el Parlamento. No sabemos ni cómo vamos a reformar. Yo quiero reformar la Constitución por 1000 cosas más. Pero si en este caso mismo me decís, bueno, ¿y cuál es la propuesta para reformar Oscar? ¿Qué propone vos, Oscar? No sé, no tengo idea, tengo más o menos, pero tengo yo mi idea. Tiene otra idea, fulano tiene otra idea, fulano quiere que se vote, tipo ahora vi en México que para hacer juego meter en un bolillero y salir elegido esos jueces. Una locura como esa, populista totalmente. O sea, ¿cuál es? O sea, primero no estamos de acuerdo ni en qué sistema vamos a poner. ¿Cómo vas a integrar? Claro, no estamos de acuerdo cómo se va a formar, eso si va a existir ese organismo o no, o si va a ser un juicio normal nomás, porque podríamos decir mañana, bueno, los jueces son ciudadanos normales y van a un juicio con sus propios pares, pero ahí ya entran en el corporativismo también, pues. Lo que pasa es que es muy simplista decir el problema viene por este lado, porque vos te vas y tenés jueces corruptos también. Sí. Tener representantes de la iglesia que son totalmente corruptos, sí. Algunos hasta abusadores de menores, ¿verdad? Entonces no pasa por una cuestión de
pasa por hacer un análisis profundo. Lo que hablamos, yo creo que hoy la representación política se fue degradando también porque nuestros representantes tienen un nivel muy inferior a lo que tenían décadas atrás. Y eso es muy fácil. Es muy fácil preguntar a la gente que cubre el Congreso. Pero vamos a una cosa, Oscar. Antes vos hacías una lista sábana y esa lista sábana, vos las montabas, por supuesto, ponías lo mejor arriba, después abajo ponías rellenada con los muchachos y algunos pagaban porque estaban arriba, más abajo. Se cambió el sistema porque no era democrático. La puso oposición. Vamos a hacer lista abierta porque la lista abierta y la lista sana es lo peor que hay. La lista abierta, la verdad, real democracia. Van a llegar realmente lo que llegaron. Y ahora no te gusta lo que llegó y vamos a volver a la lista cerrada otra vez para que no te guste lo que llegó. Y es lo mismo. ¿Cuál es la solución? O sea, sí, no, pero tienen que ser gente que tenga por lo menos un grado académico universitario. Entonces no es democrático. Crear una especie de ciudadano de primera y de segunda. La Constitución dice que cualquier ciudadano puede ser diputado siempre sea ciudadano no paraguayo natural, ¿verdad? Yo no le puedo limitar a un tipo porque sea analfabeto y me caiga mal y sea un burro, un animal con ropa así. No tiene la limitante que está en la Constitución. No puede, no es un ciudadano de segunda. Y va a llegar. Me van a tratar de aprender de dictador por lo que te voy a decir. ¿Qué poder selecciona al magistrado de la terna? El Consejo. No, el Consejo hace la terna. ¿Quién designa esa terna? La Corte. Y si la Corte designa, ¿por qué la Corte no se encarga también de remover a lo que designaron? Si le da esa responsabilidad, ellos mismos, ¿por qué no tienen, como era antes, por qué no tienen la responsabilidad? Porque ahí hablan de corporativismo. Pues. Y bueno, pero el corporativismo pues te eligió. Y si ellos mismos eligen, porque ellos mismos designan de la terna. Sí. La terna es un cuerpo colegiado, pero ellos designan a una persona de la terna. Y si ellos designan, ¿cuál es el problema? Que ellos remuevan también. ¿Y quién le elige a ellos? Y sale de una terna que se discute dentro de un cuerpo colegiado como el Consejo de la Magistratura. No, a los ministros de la Corte. Está bien, pero ¿quién vota? ¿Quién le va a elegir de esa terna a ese ministro que va a ser ministro? No, la conformación del... No, porque vos vas a decir la Corte le va a juzgar. ¿Y quién elige a la Corte? Y la Corte van saliendo a medida que van terminando su mandato, va saliendo de una terna que elige el Consejo. Y después después termina decidiendo el Senado con el Ejecutivo. Claro, pero cuando está integrada la Corte, es la Corte la que designa de la terna quién es el que va a ser juez o camarista. Y bueno, y si la Corte le damos esa potestad. No, pues aparte de eso, no solamente designa, sino confirma después de 5 años. Así mismo. Entonces, si le está dando esa potestad, si le está dando lo más, ¿por qué no le da lo menos? Porque es mucho más importante designar a quién va a ser juez. Y confirmar otra vez. Y confirmar que remover. Entonces, si le da lo más, dale lo menos. Y por lo menos es una situación, hay menos discusión en cuanto a quiénes designan los miembros de la Corte que a lo que se genera dentro del jurado. Pero para que eso se dé igual tenés que reformar. Claro, eso sí. Pero por lo menos es una discusión de decir... pero la postura, pues, por ejemplo, la de Emilio es... al contrario, él fue parte de la Constitución del 92, estuvo en la Constituyente, fue constituyente y dice, la idea era justamente evitar el corporativismo. Pero no funcionó. No funcionó porque la política se corrompió, pero todo se puede corromper. No, pero está bien, pero si tenés un modelo que no funcionó y intentaste cambiar con buenas intenciones y te funcionó un par de años, y bueno, hoy el sistema electoral que tenemos y la lista de bloqueadas hace que el nivel de legisladores no sea el esperado por todos. Entonces, retrotraerte otra vez a lo que por lo menos es más técnico, porque el ministro de Corte sale de una selección, sale con un estándar mucho más alto, es ministro de Corte. Y si el ministro o la Corte termina designando a un miembro de esa terna, para mí eso es un poder muy superior a remover. Entonces, si ya le da esa potestad, dale lo más o menos. Eso dijo Marcelo Duarte. En el espíritu de los constitucionalistas, la Constitución del 92 era perfecto, ¿verdad? Que después nomás nos dimos cuenta ahora. Muchas cosas estaban malas hoy. Después ahora nos damos cuenta que eso no funciona. Y este es el momento de hacer una revisión. Claro. Este es el momento de hacer una revisión. Pero ahí está. ¿Quién le pone la cascabel al gato? La oposición siempre encuentra fórmulas mágicas que terminan siendo peor que la fórmula que está vigente.
Y tienen que asumir esa responsabilidad porque rápidamente se olvidan de... No, pero todo lo que se ha hecho en función de tal cosa. Entonces ellos van a proponer, no, nosotros queremos que haya balotaje y el Partido Colorado se va a trancar en que no va a haber balotaje. ¿Correcto? Y si voy a analizar las elecciones, creo que de 10 elecciones o 12 elecciones que hubo presidente, o 8 o 10, no sé cuánto hubo, y con balotaje o sin balotaje ganaba el candidato que hubiera sido el mismo el ganador, ¿verdad? Pero ellos van a insistir en eso y vos le puedo prometer, bueno, no te prometo que no voy a poner reelección inmediata, sino que el siguiente recién va a poder ser reelecto. Es una cláusula transitoria. ¿Y cómo y no confiamos en vos? Yo tampoco confío en ustedes. Y ahí está el problema, o sea, ¿cómo? Vos viste la crispación que hay dentro del Parlamento, por más que son una minoría, super minoría, hoy la oposición. Y los mismos están todo el tiempo en pie de guerra con el hacha de guerra y aullando, como en la película de los indios y los vaqueros, ¿verdad? Imagínate, vos le vais a proponer esto a estos tipos ahora. ¡Ah, quilombo nacional! No, lo que dice Mendoza. Yo te voy a contar un caso. Te van a ahora que la te reelección. voy a contar un caso para que veas que la presión no viene solamente de la clase política. Cuando yo era miembro del jurado de enjuiciamiento, y voy a dar nombres, 8 miembros, 5 decidimos remover al fiscal Isaac Ferreira y 3 miembros decidieron amonestarlo. Se lo removió por una actitud que él tuvo muchos años atrás cuando era fiscal ordinario. Me llama y me dice, Hugo Velázquez, te invito a almorzar. Me voy. Estaba el representante de la DEA y el jefe de negocio de la embajada americana. No estoy hablando, escuché, me dijeron, tenés que cambiar tu voto, me dijeron. ¿Qué? Tenés que cambiar tu voto porque Isaac hoy es fiscal de antinarcóticos y es nuestro fiscal y tenés que cambiar tu voto. Pero ¿cómo que tengo que cambiar mi voto? Tenés que cambiar tu voto. Yo no voy a cambiar mi voto, tenés que cambiar tu voto. Y te estoy dando nombre, y te estoy hablando de la embajada. Y le digo, yo no voy a cambiar mi voto. Perfecto, pero vamos a operar con otro, no hay problema, pero yo no voy a cambiar, porque hizo mal. Está demostrado que hizo mal. Y yo no voy a cambiar mi voto. En todo caso, prepárenle mejor a sus fiscales. Se fueron y operaron con Sala y Sala cambió su voto y en vez de removerlo, se lo sancionó. ¿Qué te parece? Sí. Te agradezco que te sacaron la visa. No, pero se enojaron muchísimo, porque después cuando sube el nuevo gobierno, después de haber un acuerdo, yo me voy y le pregunto, che, ¿qué es lo que pasa? La embajada te bajó el pulgar. Vos no puedes ocupar ningún cargo por un incidente que tuviste con ellos cuando te pidieron algo. Y sí. Yo tengo la autoridad moral de contar. ¿Cuántos no estarán sufriendo esa situación? Porque ellos tienen una cuestión de... No, ¿sabes cuál es tu palabra que me dijo? Vos no cooperaste con ellos. Pero espera un poquito, ¿cómo que cooperar? Una cosa es cooperar y otra cosa es que te obliguen a hacer algo que es ilegal. ¿Te imaginas? Yo tengo que cambiar mi voto 3 meses después de una votación que se dio en el jurado. Eso no es cooperar, eso es imponerme algo, le digo. Entonces, eso es lo que muchas veces creen que ese tema de cooperación, hay que ver si es una cooperación o termina siendo una dependencia. En este caso era de la USAID, porque todo lo que están dentro del tema judicial pertenecen al sector de los actuales. Hoy tenemos jueces, el juez más legal, vos le veis, tiene un PIN americano acá en el pecho. Y hay muchos fiscales que están con el PIN del gobierno americano. Mira, no me creas a mí, entra, googlea ahí, mira. Entonces, no hay que ser hipócrita. Yo te estoy hablando de una cuestión que me tocó a mí en un almuerzo y te da el lugar y todo, en Rolandi fue. Y te di los actores. Llamarle y preguntarle si te estoy mintiendo. Pero ahí se confirma entonces que es, como decía Mendonca, jurado de fusilamiento de magistrados y fiscales. No, pues te digo nomás que no viene solamente del sector político, pero solamente no, el sector político sí, el que termina descuidando. Bueno, viene el sector corporativo también. Pero al final, de todos los sectores. Pero al final no se hace la función, entonces se opera con otros más. La función de impartir justicia o de castigarle al juez prevaricador o etcétera, etcétera, no se cumple. Entonces quiere decir que así como está, el jurado no sirve. Depende del poder que vos tenés de hacer lobby con los integrantes. Y no se puede hacer lobby también con los ministros de la Corte en todo caso. Con todos se hace, Pipo. Y entonces, Claro que se si vos le das a la Corte el juzgamiento, no van a ir a presionar a la Corte nomás. No, pero el problema pues, es la clase política. Te vuelvo a repetir. Los que son ternados hacen un cabildeo con todos los ministros para que se lo designe a ellos. Correcto, no, pero sí vamos. Pero yo nomás lo que te digo es, si la Corte tiene el poder de designarlo más, que para mí es el designar y confirmar un juez,
porque ya no le da lo menos. Pero- que por lo menos no tiene tanta, no existe tanta crispación dentro de lo que ellos van designando, ¿entendés? Y bueno, y que se encargue otra vez como era antes. Si este sistema no nos gusta, ¿cómo va a integrar? Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Entendés? Entonces, dale nomás al órgano que vos le está dando la función de designar y dale nomás también la función de remover. Si le da la función de designar, dale la función de remover. Bueno, hacemos una pausa y después nos metemos en el tema legal o hacemos una pausa cortita y seguimos con Bueno. nuestro invitado. Con Baza tenés todo lo que querés siempre. Pedí adelantos en efectivo de la app, directo de tu tarjeta de crédito a tu cuenta sin filas ni cajeros. Planes más grandes, decirle sí a todo con un préstamo personal con cuotas reales de 35.000 guaraníes por millón. Llamanos, escribinos al 618-7070. Baza, cuando quieras, estamos. Se dio una situación hasta tragicómica, ¿Por qué? porque el juez se levantó y dijo, en este momento paso a deslacrar el sobre cerrado donde se encuentra la vericia. ¿A por deslacrar? Sí. Y ahí mostró, cortó la cinta y sacó el disco duro que estaba dentro. Yo por dentro decía, pero si está deslacrando ahora, ¿cómo lo que terminó en ¿Con manos telepatía? del diario ABC Color y de la gente de Telefuturo? O sea, una situación, por eso digo, tragicómica, ¿verdad? ¿Y el lacre de quién era? ¿Quién firmó el lacre? El perito que entrega, entonces eso se hizo constar en el acta. En este momento se pasa a deslacrar, se entrega todo. Evidentemente estamos ante procesalmente hablando, ante una prueba que carece de todo valor. Políticamente hablando son otras las decisiones que se deben de tomar, pero evidentemente el juez hizo una filtración y esa filtración se le entregó a ciertos medios que se encargaron de digitar a quién le atacamos, a quién no le atacamos y convirtieron eso en una cuestión política. Por eso que nosotros salimos y decimos, no se va a utilizar esta situación para generar ataque político. Tenemos que liberar para todos los medios para que exista una igualdad, porque si dejar en manos de estos dos medios, ¿cuáles vos pensás que van a ser los chats y los audios? Los que van a- atacados. ¿Eh? Los atacados. Sí, Solo bueno. un sector. Y entonces, y no es así. Entonces, al no ser así, la única manera es liberar para que también ustedes tengan acceso. Y recién, lastimosamente, por la cantidad de información, vamos a tener para el día martes o para el pasado día mañana. miércoles. Sí. Juan Carlos Galaverna, Calé, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches, Oscar. Mi respeto a la audiencia. Saludos, senador. Calé, antes de ir al tema principal, quería una valoración tuya. Estábamos hablando en el primer bloque con Emilio Camacho, con Juan Carlos Mendonca. Hay una coincidencia de ambos juristas de que hoy la conformación del jurado de enjuiciamiento de magistrados no funciona. No funciona. Ya tuvimos la experiencia de González Daer, ahora la experiencia de Arévalo, y es cíclico, se repite. Entonces ellos coinciden en la necesidad de hacer una revisión. Y si hablamos de una revisión, tenemos que tocar la Constitución Nacional. Hablamos de reforma. ¿Vos coincidís con eso o decís que es un problema de los hombres nomás, que no es un problema del sistema? ¿Cuál es tu opinión, Calé? En primer lugar, creo que discutir eso ahora sería una discusión que no llegaría ni a Bizantina, sino a Vicentina. Como decían en mi valle, no es la cuestión. Pero ya que me preguntas, hay un pecado de origen. La sed de creación de cargos en la Constituyente de 1992 tuvo como una de sus consecuencias la creación de dos instancias que en la mayoría, en la gran mayoría de los países del mundo, es una sola. Si uno revisa la organización de otras naciones, el Consejo de la Magistratura cumple al mismo tiempo que la función de consejo propia de él, la función de jurado de enjuiciamiento de magistrados.
No, nosotros creamos dos organismos. Una mezcla de diosa y pantera en que al final el que va al consejo se va al jurado, que cada cámara tiene su representante, que el sector de los abogados, que el sector de las universidades públicas y privadas, que la Corte Suprema de Justicia. Un vaivén inentendible, improcedente y altamente perjudicial por los resultados que ustedes mismos estaban enumerando, varios de esos resultados. Es necesario revisar la Constitución, como en un momento decía Pipo, no solamente por el tema del jurado. Hay muchas cosas que corregir. Pero si tengo que responder con sí o con no a que considero necesario revisar eso, sí, coincido en que es necesario, pero no es el momento. Y ahí entramos, Calé, perdón que te diga, ¿cuándo es lo que es el momento? ¿Cuándo va a ser el momento? Hoy salta un escándalo, ¿verdad? Como este. Cuando se plantee una reforma, Dios quiera, o como mínimo enmiendas al texto de la Constitución. Ese va a ser el momento. Pero no porque explotó ahora un escándalo más. Creo que Óscar está colaborando mucho para que la gente, no me refiero solo a lo que estuvo diciendo hasta ahora en este programa, sino a varias participaciones suyas en los medios, está ayudando, decía, muy grandemente a que se desnude la podredumbre que hay en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hoy es Orlando Arévalo, ayer fue González Daer, antes de ayer Perico. Pero la tranza, la coima, el tráfico indebido de influencia, que no se limita al jurado, tiene el jurado su mejor y más activo escenario. La reforma de la Constitución, Calé, evidentemente por lo que hablábamos con los constitucionalistas y lo poco que entendemos nosotros, es necesaria por este tema y por un montón de temas más. Y vos decís, hoy no es el momento, ¿por qué? ¿Porque crees que esto va a crispar más al ambiente? ¿O porque vamos a saltar el mismo recurso tonto de siempre que va a ser, no, pero ustedes quieren la reelección, ustedes quieren tal cosa y nosotros queremos el balotaje y ustedes quieren tal... La misma pelotudez de siempre que hace que no se haga nada al final. Y yo decía, el balotaje, si van a analizar las últimas 10 elecciones que hubo en este país, igual ganaba el que tenía que ganar 8 o 9 de ellas. La lista es bloqueada, hoy se quejan de la calidad del Parlamento, pero ellos pidieron el bloqueo de las listas. Ahora quieren bloquear de vuelta. Como en el financiamiento político rompieron las pelotas no sé cuántos años, los únicos que nos rinden son los de la oposición, el primero que rinde el Partido Colorado. Siempre se legisla contra el Partido Colorado o se proponen cosas contra el Partido Colorado, no a la reelección. ¿Por qué? Porque nos va a ganar el Partido Colorado. Bueno, vamos a reelegir el próximo entonces que pueda ser reelecto. No porque nos va a ganar también el Partido Colorado. O sea, ¿cuándo va a ser el momento, Calé? Porque hay que cambiar otras cosas que no solamente tienen que ver con la reelección del jurado. Hay un montón de cosas más que cambiar. Vos mismo lo dijiste, ¿verdad? Era otra época, otro momento, otra coyuntura, ponerle. Y se votó eso. Lo que acaba de decir Pipo respalda plenamente lo que afirmé y reafirmo. No es el momento. Sí. Por todo lo que dijiste y más cosas seguramente. Entonces hay que crear las condiciones. Y las condiciones se crean con una gestión política. No existe otro camino. Por eso es que decía Ortega y Gasset que el lenguaje es un sacramento de complicada administración. Varios de ustedes dijeron hasta ahora en este programa, porque está politizado. No está politizado, es político, que es bien diferente a estar politizado. Porque politizado significa darle contenido, orientación, encaminar a dar, repito, contenido político a las acciones y pensamientos
que normalmente no lo tienen. Pero la constitución de organismos, en este caso el organismo de extrapoder del jurado de enjuiciamiento de magistrados, es absolutamente político. Y ustedes lo demostraron claramente cuando desarrollaban con Oscar el origen de las designaciones. Claro que es político. O la elección de los abogados es una actividad religiosa. Es una elección más. Campañas formidables con la cantidad de abogados que tenemos en nuestro país. El 90% de ellos ignorantes en materia jurídica y el 95% desprovisto de fortaleza ética y moral. ¿Cómo se eligen los representantes en las universidades? ¿Por sorteo o con un torneo cuadrangular de fútbol? No, con gestiones políticas. Y lo primero que tenemos que asumir es que es político y actuar en consecuencia. Porque mientras digamos hay que despolitizar, no vamos a avanzar ni medio metro. No vamos a avanzar ni medio metro si seguimos creyendo que podemos abstraer de nuestra realidad cotidiana nacional cuestiones de tan fuerte vigencia como el rol del jurado. Y sigo poniendo como ejemplo el rol del jurado sencillamente porque es lo que ha hecho explotar nuevamente esta cuestión, con el caso del diputado Arévalo. Pero ahora... Creemos las condiciones a través del diálogo, a través de la conversación. Mientras tanto, se va a seguir improvisando. Como improvisaron los opositores a quienes les advertí durante 19 años que los primeros perjudicados electoralmente del cambio de sistema de la mal llamada lista sábana iba a ser la oposición. No me voy a olvidar nunca uno de los hechos más fuertes que viví en mi vida política. Se logra por fin, ante la presión de algunos medios de comunicación, cambiar el sistema electoral. Les fue como les fue a todos los sectores de oposición. Y en la misma semana que arrancó con ese domingo de elecciones, que creo que fue 30 de abril, a ver si me ayudan a recordar el nombre de Pedro Juanino, que entró ya por la ventana al Senado en una trampa liderada por el huguismo. Cuando el escaño correspondía a un suplente colorado, entró González, puede ser el apellido. Tenía Sí, un apodo. Abel González. Abelito González. El miércoles de esa semana me pide una charla en el Senado. Accedo y me dice, ayudarnos en una cosa demasiado importante y urgente. A ver, ¿de qué se trata? Le pregunté a ver. Y me dijo, queremos volver a imponer el sistema de lista sábana en la ley. La misma gente que se desesperaba por conseguir la eliminación del sistema de la lista sábana. Sí. ¿Qué refleja eso? La improvisación. El ir atropellando obstáculos aparentes con la esperanza de traer cosas mejores probablemente. No estoy pensando que lo hagan de mala fe, pero lo hacen de algo peor que la mala fe, de ignorantes. Entonces, acá, de vuelta, yo planteo, Calé, ¿qué hacemos con el jurado? ¿Qué hacemos con el jurado para que no sea una cuestión cíclica? Soportarlo, ejercer todo el control ciudadano posible. En ese control ciudadano le doy una responsabilidad especial a los medios de comunicación. La mayoría de los medios también degenerados, algunos con un descaro increíble, como muestra esto que anda denunciando Oscar Tuma. Filtrar información para la manipulación a cargo de algunos medios importantes de comunicación masiva de nuestro país. No hay otra, porque lo que dijo en un momento la señora diputada Rocío Vallejo, no recuerdo cuál fue el verbo que utilizó, pero la idea era cerrar, clausurar
el jurado de enjuiciamiento es absolutamente imposible desde el punto de vista constitucional. Sí, una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Pero igual el escándalo pues hoy nos obliga a replantear, porque un escándalo similar a este ya lo tuvimos hace poco con el tema de los famosos audios González Dar y compañía, que entre paréntesis de vuelta, en ese, no sé si se acuerdan, en ese episodio también fue selectivo. Hubo más audios que no se filtraron, lo mismo que ahora, que vos estás pidiendo y que parece que este martes te van a entregar. Pero que no sabemos si ya fue un tuneado también. Y que no sabemos si ya fueron recortados, peluqueados, el contenido total de la conversación de Lalo Gómez con otras personas, ¿verdad? Entonces se utiliza de vuelta el discurso de la necesidad de sanear el sistema de justicia, pero se instrumenta para que a la prensa. Ellos van a sanear. Claro, pero se instrumenta también una operación mediática para dirigir hacia un sector no más, cuando que en realidad ya hemos visto en los sueltos de las conversaciones que saltaron nombres de otras personas, pero de eso nadie dice nada, ¿verdad? Más allá voy. Se dirige a un sector y otra vez dentro de ese sector a un movimiento exclusivamente. Claro. O sea, termina siendo mucho más perverso aún. Ni siquiera es una cuestión que apunta al Partido Colorado, sino es una cuestión que apunta directamente a un movimiento político dentro del Partido Colorado, que es Honor Colorado. Esa es la realidad. ¿Y cuál es el título? Si querés ir un poco más allá, estimado Oscar, podemos avanzar diciendo hacia determinados actores conductores de un movimiento. Así mismo. No debo dejar de mencionar mis felicitaciones y voy a correr el riesgo de aparecer ya como fan, como admirador de Oscar Tuman, cuando calificó de brillante la maniobra de este magistrado. Ovelar se llama, ¿no? No, legal. Legal. Sí. Omar Legal. Omar Legal. Omar Legal. Brillante. Brillante. Del paredón de fusilamiento en el que le había puesto la prensa, hoy le saca del paredón y le pone como fusilero. No, hay que ahora hay que cuidarle ya. Claro. Espectacular la jugada del tipo. Yo nunca tuve oportunidad ni de cruzarme con él, pero coincido con Tuma en que hizo una de Messi. Esa es la realidad. Él con esto prácticamente, hoy no existe autoridad moral dentro del jurado para sancionarlo o removerlo. Y vos estabas diciendo 180 días para evitar resolución. Que ya se está cumpliendo el plazo. Y es ahora. Y es más, yo decía, yo creo que hasta recibió la información de lo que se venía y de lo que todos coincidimos de que era una orden de allanamiento genérico sin resguardo de la forma, que termina en la muerte de un diputado. Entonces es que él hace, filtra, rompiendo la cadena de custodia, ciertas informaciones que atañen y afectan directamente, y en este caso a la persona que de oficio solicitó, se le instruya un sumario dentro del jurado al juez. Y hoy el jurado no tiene autoridad moral para hacer cumplir ese mandato constitucional que tiene de controlar el buen ejercicio de los magistrados. Y va mucho más allá, porque dentro de esa filtración termina también afectando a un ministro de Corte, con lo cual candadea la posibilidad de que la superintendencia de la Corte también le instruya un sumario. Y yo estaba hablando, no voy a dar el nombre, con uno de ellos y me decía, hoy no podemos tocarle, si él es San Legal. Y los que le canonizaron son los mismos que 2 años atrás le estaban diciendo cartista. Cartista, que es vean ustedes las 6 declaraciones seis meses de Desiree Masi y de todas estas personas que hoy lo están alabando. Fiscalucho lo decían. Pero Pelé, lo mínimo que le decían era eso. Entonces, hay que aplaudirle. ¿Qué te puedo decir? El tipo blindó la sanción del jurado y le sacó también autoridad a la Corte para que internamente y administrativamente inicien una causa dentro de la superintendencia. Decía, hoy hablaba... Ahora que usaste la palabra blindar, Oscar, conversando con mis hijos les decía, con esto se blanqueó el juez legal. Y uno de mis hijos me dijo, no solo se blanqueó, papá, se blindó. Y me decía hoy el
¿cuándo fue que hablamos con él? El jueves, con el abogado Guillermo Duarte Cacabelo, opositor. Sí. Y decía Duarte Cacabelo, a mí cartista precisamente no me pueden señalar, ¿verdad? Porque sabemos Sí. quién es Guillermo Duarte Cacabelo. Y él tomó la representación legal de Orlando Arévalo. Porque dice, porque yo me doy cuenta lo grave de la actuación del juez Osmar Legal y que esto hay que sentar un precedente y cortar de raíz. ¿Por qué? Porque él habla de violaciones procesales y dice él, de ser contralor del trabajo fiscal, el juez de garantía, se volvió un juez inquisitivo, asumiendo la labor del Ministerio Público, haciendo actos investigativos, abriendo la evidencia y realizando denuncias selectivas contra algunas personas. Grave lo que sucedió por esto mismo que acabas de mencionar, lo que te pasó el jueves, que hace el show de que acá está la evidencia en un sobre lacrado y sacamos el reporte de la pericia del teléfono celular cuando que 2 medios de comunicación ya tienen el contenido o parte por lo menos del contenido de esa pericia. Y había una senadora, Celeste Amarilla, decía, tenemos que protegerle al juez. O sea, espera un poquitito, no estoy entendiendo. Y a los otros no. O sea, vos querés hacer justicia violando la ley. O sea, ¿a dónde estamos yendo? O sea, evidentemente se perdió toda posibilidad de pensar y de entender que lo que tenemos que trabajar es en respetar el debido proceso. Claro. No vamos a fortalecer la institución si lo que queremos es hacer justicia por mano propia. Y si esa va a ser la regla, dice, no, yo en vez de ir a una librería voy a irme a una armería y voy a comprarme 3 o 4 revólveres y voy a ofrecer mi servicio de sicario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cambiaban las reglas de juego. Pero no podemos plantear una cuestión y sostenerlo al juez cuando se encargó de romper la cadena de custodia de una cuestión tan importante. Si esa va a ser la metodología el día de mañana, yo te puedo asegurar, como vos no sos el agrado de ellos, van a allanar tu casa sin orden judicial, pero no importa. Acá tenemos que allanar nomás, total es Jorge Torres. Entremos nomás ahí a la fuerza o... No haya allanar su casa porque ahí sí arde todo, ¿verdad? Ese es el mal problema con ellos, ahí con él depende del contexto. El famoso depende del contexto, porque es mundial ese sistema que manejan ellos, el discurso depende del contexto. No, depende de qué. ¿A quién le persigue? Si vamos a hacer algo ilegal, sí depende a quién se le haga, no que sea ilegal, no, es para todo igual. Depende de quién sos vos. O sea, si sos Lalo Gómez te podemos matar, pero si sos el diputado fulano no te podemos matar, porque ahí no porque es nuestro. ¿Verdad? O sea, yo puedo decirte, a mí me parece que Lalo Gómez en algo raro andaba, sí, pero no le puedo matar. Primero que no hay pena de muerte y segundo, no puedo hacer una ejecución extrajudicial como al final se hizo, ¿verdad? Y después lo otro que me parece grave, doctor Tuma Calé, hay una especie ya de cacería de brujas. ¿En qué sentido? Van a seguir saltando más contenidos de la conversación del diputado Lalo Gómez. Y yo estoy seguro que él habló con muchísima gente. Lalo Gómez era un referente político que llega a la Cámara de Diputados de la mano de Colorado Ñetete, la mano del abdismo. Después se devuelve al oficialismo. Pero hoy llegamos al punto de decir que por el hecho de tener un diálogo con Lalo Gómez ya te convertí en bandido. Pero a mí me parece una caradura que salga Vince a hablar del caso como ofendido y él está en la ficha de Lalo Gómez. El más ofendido es él. ¿Por qué hablan con Lalo Gómez y votan en la ficha de Vince, presidente, Lalo Gómez, diputado? Callate, no, que sea por lo menos por decoro, por respeto al tipo que, no sé, algún mínimo de decoro tiene que tener. Y es justamente por el cual la familia, imagínense lo que está haciendo la familia, claro, para evitar esta perversidad de persecución política, ellos deciden poner a disposición de los miembros de prensa hasta las cuestiones de la intimidad de la familia, porque en el celular hoy tenemos nuestra vida nosotros. O sea, no podemos seguir con esto. Acá tienen el material en bruto, arriesgando ellos la intimidad propia de la familia que caiga en manos de los comunicadores. Pero si seguimos así, si nosotros no salíamos, esto iba a ser inacabable. Esto iba a ser inacabable. Iban a Arévalo, iba a venir después los otros, iba a venir. Y le íbamos a cuidar a los nuestros. ¿Entendés? Por eso es que tuvimos que salir a poner una traba a esta situación, ¿verdad? Y después también otra cuestión que leía el posteo de una ex senadora, un político liberal, decía, atención, cuidado, porque también hay conversaciones que tuvo Lalo Gómez con fulano, habló también con representantes del Ejecutivo, con el vicepresidente,
Y dos cosas. Uno, ¿cuál es el problema que haya hablado? Siempre y cuando ahí no configura algún delito, ¿verdad? Pero lo otro, ¿cómo ya saben ellos? ¿Tuvieron también acceso al contenido de la pericia del teléfono de Lalo Gómez? Yo te voy a decir algo. Hoy yo llevé un disco de 1 tera, no entró toda la información. Este trabajo se entregó hace un mes. O sea, evidentemente hay un mes de trabajo para seleccionar los ataques. O sea, hubo todo un esquema organizado para ir lanzando esto. De ir sacando. Claro. Sí, no hay ninguna garantía de que lo que está ahí sea lo que estaba. No, categórico. Pierde Categórico. todo. Y es más, a nosotros nos convocamos para el 17. O sea, íbamos a tener otra vez 15 días. Solamente que como salíamos, pero espera, ¿por qué al 17 de febrero si están publicando los medios? ¿Cuál es lo que es la necesidad de hacernos esperar casi un mes otra vez para entregarnos? 30 días más casi otros 15. No tenía el menor de los sentidos. Entonces se adelantó para el jueves que pasó. Pero todavía no tenemos, nos vamos a tener entre el martes y miércoles recién. Por último, Calé, ¿cómo crees que se pone paño frío a esto y que no se convierta en un ururú tremendo? Yo creo que no hay que ponerle paño frío. Yo creo que hay que tomar las acciones que corresponden, tratar de quitarnos un poquito la mugre en la que estamos inmersos y procurar mejorar. Pero mientras no haya valores personales, ciudadanos, morales, éticos y políticos vigentes, el horizonte está bastante oscuro y tenebroso. Sí, así mismo. Calé, te agradecemos tu participación, muy amable como siempre. El agradecido soy yo y la renovación de mi respeto a la audiencia. Hasta luego, el ex senador Juan Carlos Galaverna. Legal no asume que él haya filtrado. No. Pero, ¿y qué pasa cuando él hizo, contaste, ¿verdad? Mostraste, hace todo que ahí no se pudo haber filtrado antes? Él no asume hoy, pero él hizo una entrevista en un medio que no estoy recordando, que él dijo, yo estudié, 30 días estuve, yo me quedé durante la feria y hice un estudio, por eso hice una selección. Entonces... O sea que él ya tuvo acceso antes. Pero hay otra cuestión. Él es el custodio, él es el juez garantía. Claro. Haya sido él, es grave, es gravísimo. No haya sido él, también es grave. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo se vulneró? Claro, él tendría que haber garantizado que eso no pase. O sea una responsabilidad dolosa o culposa, termina siendo la de él. Sí, sí. Ahora yo te pregunto, ¿se va a hacer algo contra él? Y nadie ya que no pone el cascabel al gato, Pero el que va a hacer el que le ponga el pero cascabel al acá- gato va a ser el malo. Acá se cumple el plazo porque el jurado actuó de oficio Sí. por el procedimiento del allanamiento de la casa de Lalo Gómez. Se cumple el plazo y el jurado tiene que expedirse. Si se expide por amonestarlo, sancionarlo o concluye que él no tuvo que haber dado esa orden de allanamiento en esas circunstancias, ¿verdad? Sobre todo a la madrugada, también está en duda el tema de la cooperación del convenio con la ciudad, la policía, etcétera, La etcétera. vinculación de él con ese organismo. Con ese organismo. El método mismo, o sea, si Claro. vos sabés que vos no le podés tener a un tipo y querés que no, lo que no querés es que se escape el hijo que supuestamente supone que está adentro, que no estaba, ¿verdad? Rodear la casa, rodear la manzana, le poner un altavoz y le decís, salgan todos con la mano arriba, somos la policía, luces, todo el show y el tipo va a salir, no va a salir disparando. Pues si va a atropellar una casa de madrugada en la oscuridad, en Pedro Juan Caballero, por más que vos seas el cura de Pedro Juan Caballero, igual te caga todo. Y va a salir armado. De la core. Anda, grita. Sí. Pedro Juan, al frente al portón de alguien, vamos a ver. Y patear el portón a las 3 de la mañana. Cortito una pausa tenemos que hacer, ¿sí? Bristol, con ofertas en aire acondicionados. Desde solo en 18 cuotas por 199.000 guaraníes. Además, contás con instalación gratuita, más un pack de 12 latas de regalo hasta agotar stock. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Gilardini, muchas gracias, Gilardini. Bueno, doctor Tuma, para cerrar nomás esta parte, lo que tiene que decidir el jurado. Si decide salvarlo, es extremadamente grave. La familia Lalo, ¿qué va a decir? Va a ser, como vos decís, es una cuestión extremadamente grave, porque si ya se abrió una investigación de oficio, quiere decir que están los elementos para que esa investigación se haya iniciado. Y los hechos no cambiaron. Acá no se está discutiendo una cuestión subjetiva, es una orden de allanamiento que es cuestión de leer y que con el paso del tiempo no va a cambiar el texto ni el sentido de las frases. Entonces, al hacer ese análisis uno encuentra innumerables errores, no está fundado el motivo por el cual tendría que haberse hecho a la noche, es una orden genérica, no se establecen los puntos necesarios para ver qué es lo que se quería encontrar en la casa del diputado, y eso no va a variar. Entonces acá lo que tenemos que preguntarnos es, ¿vamos a avalar una actitud de un juez que dictó una orden de allanamiento irregular? ¿Vamos a admitir la actitud de un juez de garantía que en su despacho se encontraba una prueba pericial que hoy carece de todo valor, que se vulneró? ¿Qué vamos a hacer? Yo a todos los que les pregunto, entonces, ¿vamos a avalar el mal procedimiento porque nos gusta contra quien se está dirigiendo estos ataques? Eso sería destruir definitivamente la institucionalidad del Poder Judicial. Es destruir definitivamente la institucionalidad del Poder Judicial. Oscar, que en el caso González Daer, por más que vos me digas, al atacar el caso González Daer, abrieron la canilla para el tema de las destituciones, para las pérdidas de investidura al voleo, por placer. Cuando les tocó a ellos ahora perder la investidura, se vuelven locos. O sea, ¿qué garantía tiene el que abre el grifo hoy de este tipo de cosas de que mañana no les perjudique a ellos el tema y un juez haga lo mismo y termine haciendo? O sea, ese es el problema cuando vos avalás algo ilegal. Yo siempre digo eso. En este país, siempre cuando se avaló algo ilegal, terminamos con algún problema más complicado. Se avaló el atraco a Argaña, hubo quilombo en los siguientes gobiernos. Se avaló los Oviedo, hubo quilombo siguiente, hubo muertos inclusive después. Después, todo lo que avalamos, lo que está mal hecho, porque conviene en ese momento, o porque le conviene a un determinado grupo, terminamos peor de lo que empezamos. Ahora hicimos la González, todo con tal de sacar la González, vale todo. Vamos a echarle a todos los senadores que se nos cante el culo. Y después cuando le tocó tocar senadores a ellos, no tocamos más. Y cuando no tuvimos mayoría, le echaban a su senadora y están todos cortándose las venas hace 2 años, 1 año, porque le echaban a su senadora. Y a ley pareja, ¿verdad? Ellos abren el grifo, ellos abren la caja de Pandora, ellos abren todo. Y después, a la larga, no aprenden que termina perjudicándole a ellos. O sea, ellos digo, porque casi siempre son los mismos personajes de la película. Siempre más o menos son las mismas líneas. Entonces, acá yo puedo creer, Lalo Gómez puede ser, no sé, ¿cómo se llama? Scarface puede ser, Tony Montana puede ser. Pero yo no tengo en el Paraguay, no hay pena de muerte y menos a través de una ejecución extrajudicial. Y si una ejecución extrajudicial, porque se hizo mal, intencional o no intencionalmente, tiene que haber sancionados. Ahora, ¿qué instancia te queda a vos con esto? Porque poner el jurado se hace ahora el boludo y le blanquea legal. Porque no tiene los huevos para por lo mismo poner, porque tendría que ponerle lo mismo, si corresponde, ponerle el parate. ¿Qué instancia te queda a vos como abogado de la familia? Nosotros no tenemos luego participación porque fue una cuestión de oficio del jurado ahora. Por lo tanto, ahí no tenemos intervención. Nosotros estamos dentro de un proceso donde mi defendido está siendo investigado por lavado de dinero y tráfico internacional. Entonces, vamos a tener que lastimosamente seguir litigando con un juez que para nosotros no tiene objetividad y no puede seguir conduciendo esta causa. Pero como yo estoy dentro de un proceso disciplinario, porque al juez no le gustaron mis recusaciones, estamos atados de pies y manos para poder recusarlos. Desde el primer momento, los familiares le responsabilizaron a él por lo ocurrido con el diputado. Y yo hasta íntimamente pensé y dije, él se va a apartar. Se va a apartar porque es muy difícil encabezar una causa donde los familiares te están apuntando a vos como el responsable de la situación que ocurrió, que es gravísima, una autoridad. Entonces yo dije, él se va a apartar. Pasó un día, no se aparta, no, 2 días, no. Y estaba aferrada a la causa. Estaba aferrado a la causa.
a pesar de todo esto que hoy estamos diciendo nosotros, de las filtraciones que se dan, él sigue aferrado a la causa. Es innegable su afinidad con la DEA. Es más, vos conversás y le ves a él y tiene el PIN acá de los Estados Unidos por su computadora de la USAID. Y yo digo, señor juez, está demostrado que la DEA tuvo participación a través de la SU, ellos montaron el operativo, si bien no ejecutaron, ellos organizaron. Nosotros no tenemos la confianza de usted por esa afinidad que tiene con ellos. Por favor, apártese y que sea otro el juez encargado. No. Señor juez, la familia le hace responsable a usted de esta situación por esa orden de allanamiento. Apártese de esta situación. No. Y ahora quería hacer, señor juez, apártese porque usted es juez de garantía y se filtró una prueba y es capaz de revocarme mi personería y sacarme de la causa. Acá hay una cuestión también que hay que separar los tantos. Desde el punto de vista procesal, como decía Guillermo Duarte Cacabelos, yo creo que él tiene argumentos sólidos para la defensa en la instancia jurídica. Los fiscales van a mostrar las conversaciones de WhatsApp y ellos tienen argumentos, sobrados argumentos para que esa prueba no sea válida. Eso por un lado. Pero por otro lado está la connotación política, porque el hecho y la evidencia está. Lo de Arévalo. Entonces, si a mí me preguntan, no me preguntaban, pues yo puedo dar mi opinión. Yo creo que tienen que ir los dos. Arévalo, con pérdida de investidura, chau, y también el juez legal. Los dos tienen que ir, Oscar. O si no, si se va uno nomás, va a significar que se ha utilizado la perversidad de la ilegalidad aprovechándose del sistema para liquidarle a quien tenía que ser uno de los que tenía que sancionarle a él. Entonces vos estás premiando esa conducta. Al salvar lo legal, estás premiando esa conducta. Y del otro lado, hay que dar mensajes también políticos hoy. Hay que dar mensajes políticos. La clase política tiene que dar, ante la evidencia de los hechos. Ante la evidencia de los hechos, tiene que dar la clase política mensajes. Inclusive el movimiento Honor Colorado mismo con respecto al tema de Arévalo. Pues yo creo que tiene que ir a Arévalo, pero también tiene que ir legal. Coincido plenamente, porque sostener a uno de los dos sería caer en una incoherencia. Absolutamente. O por lo menos apartarse la causa. Si realmente tenemos o estamos en esa intención de saneamiento, eso que mencionaba Calé, vos ves que ponderaba que gracias a tu intervención se está describiendo y saltando y evidenciando la podredumbre del sistema judicial. El problema nomás acá, que algunos medios de comunicación, dos específicamente, ABC que sacó el tema y que se suma siempre como furgón de cola, el grupo Bierce, todo lo que hace ABC Color, están manejando esto de una manera selectiva. Entonces, bola eso de la intención real de sanear la justicia, la podredumbre de la justicia. Mentira. Acá hay una intención de erosionar a un sector político, no más. Inclusive que dice, mira, les quieren embarrar a Corona Water. Ese fue muy simpático, ya fue el colmo, ya fue a mí fue la cereza de la torta, no es que, che, mira, esta Corona Water también, vamos a pegarle a Corona Water para disimular un poco. No, mira, le quieren embarrar al pobre Corona Water, al pobre Pacielo. Todos estaban, o sea, la charla de Lalo son 2020, 2021, 2022, no son 2023 en adelante. Lalo no era diputado tampoco, y llamaba y hablaba, y bueno, habrá tenido su contacto. No sé. Por eso. Vamos a ver cómo. Estamos pendientes otra vez entonces, el martes. La explicación fue que no entró todo en el material, en el pen que llevaste. Es enorme la cantidad de archivos. Entonces ahora nosotros se da una situación que me preguntaban hoy cómo vamos a trabajar con los medios. Como nosotros vamos a entregar, por mandato de la familia, el disco, la copia espejo, sin que nosotros entremos a decidir qué dar. ¿Qué sale, qué no sale? Para que no se diga de que nosotros filtramos para perjudicar a tal o cual sector. También van a ir dentro de ese disco duro cuestiones que hacen a la intimidad de la familia. Por eso es que lo que vamos a hacer es, vamos a firmar un acuerdo con el director del medio, que si ellos quieren nosotros les entregamos, pero ellos se hacen responsables que si en su medio
se ventilan cuestiones que hacen a la privacidad e intimidad de la persona, ellos van a ser responsables y tendrán que responder por el daño que eso ocasiona. O sea, vamos a entrar en una colaboración. ¿Por qué? Porque hoy todos tenemos nuestra vida en el celular, ¿verdad? Y como yo no voy a tener el tiempo de hacer el análisis de 1 tera de información, porque también no lo voy a hacer yo. Si yo toco hacer eso, voy a dejarle a una persona. Esa persona puede, cansado, puede obviar un dato y justo lo que hablaban de la transparencia, ocultaron el nombre de tal actor político. Entonces, para evitar eso, y bueno, ¿qué hacemos? Y le entregamos. Pero tenemos que resguardarnos también para que no existan filtraciones de cuestiones íntimas y familiares del diputado, ¿verdad? Porque ahí hay fotografías, hay conversaciones con las hijas, en fin. O sea, el celular de uno, yo creo que hoy es el arma más peligrosa que puede tener una persona o que una persona puede tener del otro. Esa es la realidad. Doctor Oscar Tuma, gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Hacemos la última pausa y venimos para cerrar el programa. Bristol, con ofertas en Aire Split en 18 cuotas desde solo 199.000 guaraníes, con instalación gratis, más un pack de 12 latas de regalo. Además, puedes ser ganador de una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mega Loto. Hazte millonario con Mega Loto. De 1 al 40 elegí café. Vuélvete millonario en un Subway. Todos los domingos sorteamos millones de guaraníes aquí en la Lotería Mega Loto. No esperes más para volverte millonario. Elegí tus 6 números de la suerte con tu quinielero en los locales de aquí Pago Express y también en BI. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Mega Loto, Mega Loto, Mega Loto, Gánate muchos. Mega Loto. Hazte millonario. Con Basa Hogar puedo sacar un préstamo y al fin decir es mi casa. Voy a tener una cama de pared a pared, es mi casa. Con Basa, ven y en pijamas y hacemos una guerra de almohadas. Es mi casa. Con Basa, es mi casa, es mi casa. Con Basa, es mi casa. Tasa desde 7,9% anual y hasta 27 años de plazo. Solicita tu préstamo al 618-7070. Basa, cuando quieras, estamos. El programa que te acompaña desde que empieza el día para arrancar tu jornada con la mejor onda con Toto González, Fergie Robles y Oscar Lovera. Las noticias que necesitas para estar informado con todo lo último en tendencias, deportes y mucho más. La compañía número 1 de tus mañanas. Paraguay en vivo, lunes a viernes a las 5:20 por Unicanal. El espacio de los cooperativistas y empresarios pymes. Entérate todas las novedades de estos sectores que mueven la economía nacional. Compacto Económico, lunes a viernes a las 11:30 por Unicanal. Toda la información de vanguardia en el mundo del deporte. Te compartimos un resumen de noticias en el deporte nacional e internacional. Deportes Unicanal, lunes a viernes a las 12 por Unicanal. Al final de cada jornada te compartimos todas las noticias de gran impacto, desde cada punto del país y con el compromiso de siempre. Noticiero Central, lunes a viernes a las 19:30 por Unicanal. Cada semana analizamos la realidad socioeconómica de nuestro país con expertos profesionales. El Péndulo, miércoles a las 21 por Unicanal. Cada suceso que impacta en nuestra sociedad y al mundo, lo miramos y debatimos desde todas las ópticas posibles. Libres para elegir, jueves a las 21 por Unicanal.
En síntesis, el resumen informativo de la medianoche. En síntesis, lunes a viernes a las 23:30 por Unicanal. Estás viendo Cara o Cruz. Bueno, último bloque, Pipo. En síntesis, ¿en qué quedamos con este tema? Nada. ¿Cómo nada? Yo digo, o sea, vamos a ver qué viene en ese disco duro. Primero, si después el disco duro que viene, pues ya está viciado de nulidad y ya está viciado de gente que ya sabemos que se dedica a tunear cosas. O sea, si lastimosamente frente al juez legal, en quien alguna credibilidad todavía, poquitita me queda después de lo que hizo, ¿verdad? Porque me parece que tenía que haber afrontado de otra manera esta cuestión. Si quería, en todo caso, tenía que haber abierto este sobre delante. Y bueno, ahí sí iba a aparecer Arévalo, podía hacer lo mismo. ¿Por qué entró en esto? Yo creo que ahí sí a mí me hace dudar de la honestidad de él a la hora de actuar. Entonces, ya una vez que comete esa cuestión, ya lo que pueda salir el martes o el miércoles o el jueves en ese disco duro, y puede ser cierto, puede no ser cierto, puede estar borrado algo, puede haber agregado algo, ya no sabemos, uno. Y después respecto al tema del jurado de enjuiciamiento, y sí, la única vía es la reforma, y cómo reformar, y bueno, ahí está una propuesta de Oscar, hay una propuesta de Mendonca, hay una opción que da Camacho, y hay que ver si, como dice Calé, si alguien se anima a hacer. Muy difícil, ¿verdad? Por lo que dijo Mendonca. Van a saltar por el techo todo. Se puede hacer, hay los votos y todo, pero el quilombo que van a armar a nivel internacional hay que ver, o a nivel nacional, digo, hay que ver, si conviene. Pero hablar de una reforma ahora van a decir... No, la reelección, aunque vos le jures bajo 4 Biblias, le dé una garantía de, no sé, de tu riñón, no van a creer. Bueno, nos vamos. Nos vamos, señor.